A todos bienvenidos. La identidad compuesta del paraíso perdido llamado Venezuela. Identidad compuesta porque Venezuela arrancó como nación siendo un país rural que no tenía carreteras, que no tenía vías de comunicación. Y después pasó a ser un país petrolero. Pero vamos por partes. Cuando con Colón llegaron los primeros así llamados colonizadores, españoles y portugueses, y se fueron adentrando en el territorio venezolano. Para su sorpresa, consiguieron que de la tierra, en muchos puntos en Venezuela, por todos lados, habían emanaciones de hidrocarburo, una sustancia verde, negra, viscosa, que iba corriendo por pendiente y manchaba la agua de los ríos sin mezclarse del todo, o llegaba hasta las aguas del lago de Maracaibo, o en zonas totalmente planas formaba acumulaciones como pequeñas lagunas. Bueno, el castellano, después que hicimos nuestro idioma venezolano, bautizó a esas emanaciones de hidrocarburos como alquitrán. Alquitrán. Y otra cosa que notaron los colonizadores es que muchas tribus indígenas venezolanas autóctonas que usaban pequeñas embarcaciones, llámense canoas, curialas o bongos, usaban ese alquitrán para impermeabilizar esas pequeñas embarcaciones. Y estamos hablando de los tiempos de la colonia en el siglo XVI. Venezuela, la Capitanería General de Venezuela se libra de la corona española y pasa a ser república a finales del siglo XIX, en los años 1800. Y en los años 1800, en 1850, inició la explotación petrolera en Estados Unidos. Pero resulta y pasa que en 1875, un productor cafetalero del Táchira, del estado Táchira, de la cercanía de la ciudad de Rubio, un señor llamado Manuel Antonio Pulido, tenía una finca que habían bautizado La Alquitrana, porque en distintos puntos de esa propiedad habían emanaciones de este alquitrán. Y él en 1975 compra la concesión del subsuelo de su misma finca. Y en 1878, 3 años después del 75, junta a otras 4 personas que eran agroproductores como él, algunos, y otros comerciantes, y fundan Petrolia del Táchira. Toman de los 5, escogen al más joven de ellos, que era también el más escolásticamente preparado para ese momento, y lo envían a Nueva York a que estudiara refinería petrolera, a que dimensionara el equipo que ellos querían comprar, lo presupuestara, lo adquiriera y lo llevara al Táchira. Porque la meta de ellos era nada más y nada menos que refinar o destilar queroseno, como lo llamamos en Venezuela. El joven se llamaba Pedro Rincones y lo envían a Nueva York. Y es en 1800 cuando el joven Pedro Rincones regresa de Nueva York embarcado en una goleta. Arranca de Nueva York, luego atraviesan el Mar Caribe, descienden por el lago de Maracaibo a la parte sur del lago y allí
hace pasar toda esta carga a lomos de mula para llevarlos hasta el Táchira, hasta Rubio, hasta la Alquitrana. Pero estamos hablando del 1800. Estamos hablando de que Venezuela en ese periodo y hasta 1908 estaba azotada, una parte, estaba dividida en dos, pero una parte, la parte de los llanos, la parte central y la parte de la región capital, estaba asolada por guerras, por una especie de guerra civil sostenida, donde montoneras y caudillos no hacían más que entrenzarse en esta guerra fratricida, que lo que hacía era saquear lo poco que esa zona producía y endeudar el país de manera interna y externa. Pero la parte andina, la parte de estas personas, de Manuel Antonio Pulido y Pedro Rincones, protegidas por la barrera natural que significa la cordillera de los Andes, se desentendió de las guerras postindependentistas, de las guerras civiles, y se abocaron al trabajo. Y entonces ellos, con toda la dificultad de ese tiempo, donde no había carreteras, la zona andina y los andinos, industriosos y trabajadores, se abocaron a producir y a exportar café, cacao, añil, ganado vacuno y cueros respectivamente, que hacían descender con gran sacrificio hasta el sur del lago de Maracaibo, los embarcaban en el sur del lago de Maracaibo y de ahí esa exportación venezolana de ese momento llegaba a Nueva York y a Europa. Y ellos entonces eran personas de potencia económica. Y eran personas de potencia económica a base de producción y trabajo no contaminados por política de ningún tipo. Y entonces estos señores, a finales del 1800, que llegar a Caracas les costaba más de un mes, porque tenían que descender a lomos de mula hasta los puertos del sur del lago y agarrar más de un navío para después llegar a Caracas por el Mar Caribe, deciden fundar esta compañía, Petrolia del Táchira. Y entonces el joven Pedro Rincones arranca en el 1878, como acabo de decirles, y regresa ya con los equipos embarcados en una goleta. Desciende de Nueva York por el Mar Caribe, entra al lago de Maracaibo, van a la parte sur del lago. Se presume que en un puerto llamado Caño Zancudo, actual Santa Elena de Arenales, pasa toda la carga a lomos de mula y arrancan la travesía para hacer llegar el equipo a Rubio, a la Alquitrana. Y allí inicia el montaje, inicia la perforación, y en 1803, a 60 metros, está su producción, su petróleo, su pozo. Al alcanzar 60 metros, el pozo que él bautizó como Eureka, consigue el petróleo y consigue una extracción, según los registros, de unos 40 galones diarios, que es algo así como 150 y tantos litros por día, que es algo menos que un barril petrolero de la actualidad. Y con esto, la Alquitrana empieza a destilar queroseno. Y por consiguiente, en 1803, San Cristóbal y Rubio, esas dos ciudades tuvieron la posibilidad de alumbrar sus noches con lámparas de querosén y no con las luces tímidas de las velas como el resto del país. En 1902, el grupo de socios registran
Internacional Minera Petrolia del Táchira. Y el firmante es el joven Pedro Rincones, marzo de 1902. La concesión que Manuel Antonio Pulido había adquirido en 1875 era por 50 años. Venezuela, entonces, tiene un doble abolengo histórico productivo, porque la parte andina era la que producía nuestros primeros tesoros de exportación, prevalentemente café, seguido por el cacao. Y después, en ese lugar recóndito, fundan Petrolia del Táchira, en lo que después terminaron llamando el campo petrolero La Alquitrana. Cuando las compañías transnacionales extranjeras en 1912 mandan los primeros geólogos a peinar el territorio venezolano en busca de petróleo, y eso lo hizo la General Asphalt, que era una empresa anglo-holandesa. Cuando esos geólogos llegaron a Venezuela y llegaron al Táchira en 1913, se consiguieron que Petrolia del Táchira y La Alquitrana tenían 30 años destilando petróleo y produciendo queroseno. Y quedaron maravillados. Esto que les acabo de contar y que espero sea de utilidad es parte de lo que no podemos permitir que se pierda de nuestra Venezuela. La doble identidad productiva que está dormida ahí, seguramente, y está dentro de nosotros, los venezolanos de bien. Y esos señores que aquí, este video irá acompañado de un artículo en mis redes sociales, tendré el placer de presentarles los rostros de estas personas y algunas imágenes de la alquitrana. Una muestra de que el venezolano de bien, al no estar contaminado por un perímetro político, es simplemente un ser productivo en un territorio de maravilla llamado Venezuela. Muchas gracias y espero sea de utilidad.